Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y sí, como estáis viendo, hoy os voy a traer el truco de la lealtad. Muchos me lo habíais pedido y seguramente mucha gente lo sepa, pero para la gente que no lo sepa, que es, alguno habrá que coge los jugadores y tiene que jugar los 10 partidos para conseguir la lealtad. Voy a abrir un modo más rápido para que no os cuente las derrotas en el historial, que eso es lo importante. Vamos, por ejemplo, a SBC. Ya tengo hecho el equipo, ¿eh? Vamos a hacer... el de híbrido de países, ¿cuál era? Era el de Orgullo Nacional. Como veis, aquí tenéis la plantilla y me faltan 8 de química. En los SBCs que os he enseñado, os digo cuáles... en cuáles hace falta lealtad. Si no, lo podéis ver en la química, si alguna vez se me pasa. Y por cierto, creo que ya arreglaron los ruidos del micro, que sí que molestaban mucho. Y en teoría ya no deberían escucharse nada de nada. Pues bueno, estos jugadores los acabo de comprar. Llevan 0 partidos. Y... decís, ¿tengo que jugar los 10 partidos para conseguir la lealtad? No. Hay dos maneras de hacerlo. La primera os cuentan las derrotas y la segunda es la misma, un pelín más larga, pero no os cuentan. Vamos aquí, equipo de la semana. Vamos a dificultad principiante, vamos dándole. Bueno, esperar, que aún no os enseña la plantilla. Os enseño la plantilla. Tengo esta, que son los jugadores que los he puesto aquí para hacer la lealtad. Los ponéis todos en una plantilla. O lo mismo, si necesitáis un jugador con lealtad, pues lo hacéis así. Vamos, normalmente para un jugador yo no recomiendo hacerla. Si tenéis un jugador que necesita lealtad, os diría que esperarais para... a tener con otros SBCs que no necesiten los 11 de lealtad. Y así os ahorráis hacer esto varias veces. Porque esto hay que hacerlo unas 10 veces. Vamos al partido. Vamos a darle así. Y os cuento rápido, vamos a salir nada más. Nada más entrar, dejamos que saquen y salimos. Y así nos cuentan los partidos. Lo malo que nos cuentan como derrota, pero tranquilos que ahora os voy a enseñar. Esto es para la gente que quiera hacerlo en cuenta secundaria, eso que no le importen las derrotas, que es más rápido. Pero bueno, también esto sirve para quitar los entrenamientos o para las rojas o por cualquier cosa de esa. Escuchamos un poquito a Paco González, se me olvidó quitarlo. Y sacamos. Apretamos pausa y le damos a abandonar partido. Ahora nos va a contar la derrota. Siento que está bebiendo un poco de agua. ¿Veis la historial que antes eran 10 y ahora son 11? Vale. Vamos a plantillas. Vamos a... ¿cómo se llama esto? A jugadores y veis partidos jugados con tu club. Uno. En general uno, nadie había jugado con él. Así que, y con eso 10 veces. Pero la forma para hacerlo se me va a cortar, Lo aviso. Esto estoy hablando en Play de cómo hacerlo. En otras plataformas creo que en Xbox también vale, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. En PC creo que no. Vamos aquí. Los mismos pasos. Y lo que vamos a hacer va a ser cuando acabe... En vez de darle a abandonar partido, le vamos a dar a cerrar aplicación en el botón de PlayStation. Yo no puedo enseñarlo porque no tengo capturadora, pero vamos, ahora lo explico bien. Por eso se me va a cortar. Cuando se inicie el FIFA ya... os voy a decir que ya estoy de vuelta y os voy a enseñar el resultado, para que veáis que no os estoy engañando ni nada. Llevamos 11 derrotas, recordadlo. Otra vez encontramos a Paquito y a toda esta gente. Sacamos, le damos al Options. Y ahora le damos al botón PlayStation, cerrar aplicación. Eso no lo puedo enseñar porque... o sea, porque no tengo capturadora y se va a joder. Le damos a cerrar aplicación. Cerramos. Y ahora volvemos a ver el resultado. Pues ya estamos de vuelta. Estamos aquí en el menú de FIFA 19. Ya que hemos salido para que veáis un poquito que no estoy haciendo ninguna trampa. O sea, sinceramente, si hiciera alguna trampa no lo traería. Y por cierto, que no lo he dicho, aprovecho este tiempo para deciros que ya tengo pensado en especial 1000 suscriptores, que va a ser el primer directo oficial del canal. Y va a ser dentro de un mes, va a tardar un poco, pero es que me va a pillar un ordenador. Y con eso voy a hacer directitos, vamos a hacer jugando Food Champions, jugando con vosotros, abriendo sobres, que ya he visto que a mis suscriptores, no sé la verdad, o sea, les tocan una barbaridad. Me habéis pasado cada cosa por Instagram
hasta por Twitter me lo habéis dicho, que lo vais a tener abajo en la descripción, si me acuerdo de ponerlos, espero que sí. Y bueno, vamos aquí a Ultimate Team. Ay, estoy contento porque tengo varios vídeos preparados. Uno es cómo eSport me robó un partido ayer de Food Champions, porque me lo robó en toda la cara. Voy a hacer un poquito de spam, ¿no? Ahora un momentito. Otro es un pack opening de jugadores de la Champions. Y otro es un jugando al escondite con Folagor otra vez. Hemos conseguido jugar con él en la casa de Batman es el escondite. Así que oye, suscribiros para no perder ningún vídeo. Un like para ver, sabéis que subo todos los SBCs y todo. No he subido los partidos de Marquesina porque la verdad no le veo interesantes ni los partidos de Marquesina ni los de Champions, que creo que son los que han salido hoy. De estos es de los que voy a traeros bastante, chavales, vais a flipar. Y partidos clave de la Champions. Perdón. No lo traigo porque... Si queréis que os explique cómo hacerlo, porque yo este no es método barato, es según jugadores. Sería más largo explicarlo y todo. Bueno, no me enrollo más. Como veis, seguimos con 11 derrotas y podéis decir, Iván, pero puede que nos hayan contado. Vamos aquí. ¿Habéis visto? Mira, creo que era... No era Delph, era Delph. ¿Cuántos partidos jugados lleva? 2. Así que funciona perfectamente. Le dais aquí... Mira, ya está. Jerry Mina se acaba el contrato. 2. Es que lleva jugado partidos antes. No me he fijado. Lanzini 2. Rakitic. Ah, me había asustado. Digo que ya he perdido 2 partidos. Porque eso tenéis que poner los jugadores todos los que necesitáis aquí. De Bluefeu también 2 partidos. Yarmolenko también. Y así es como sería. Y como veis, 11 rotas. No nos ha contado. Mi consejo con la cuenta secundaria... Que ese es otro vídeo que si queréis que suba, decídmelo. Cómo ganar monedas con cuentas secundarias y eso. Lo expliqué el año pasado, pero oye, os lo puedo explicar también este. En cuentas secundarias, como veis yo llevaba 0010. Por eso, porque hice uno de la lealtad entero contándome la derrota. Porque es más rápido y la verdad lo prefiero. Pero en mi cuenta principal no hay cosa que me joda más que perder partidos que no me merezco. Como veréis el partido de Food Champions que me robó eSport. Vais a flipar. Y también te traeré las recompensas y las de Food Rivals, que espero que sean esta vez mayores porque he subido de división. Así que bueno, no me enrollo más, dejad un muy buen like si os ha servido. Espero que os haya gustado. Pasadlo a vuestros amigos para la gente que sepa lo de la lealtad y todo eso. Así que bueno, no me enrollo más y adiós.